muchachos drogados, con premeditación, ya venían a buscar, bueno, qué dinero podían conseguir, pues debido a los efectos también de la droga de ellos, pues nada, han ajusticiado a los dos hermanos. Denunciar la crisis hospitalaria que no solo vive nuestro estado, sino que vive todo el país. Fundamentalmente aquí en el estado Lara tenemos la problemática de que nuestros pacientes sufren día a día calamidades. Y no tenemos nada que esconder. Yo no he cometido ningún delito. Yo no me tengo que esconder. Entonces la opción que me queda es presentarme. El que se pase de la raya tiene que pagar ante la justicia sus abusos y su violencia. Lo peor, tratar de venir a tildarnos a nosotros que estamos detrás de un golpe. Los civiles no damos golpes de Estado. Los golpes los dan los militares. Los civiles no damos golpes de Estado. Vean. O es orine. Una muestra de orine familiar. Toda la familia se hace un examen de orine. Ya la llevamos en una garrafa. Un examen colectivo familiar de orine. ¿Cuántas miaditas cagan ahí, chicas? 5 litros. 5 litros de miado. El insto al gobierno es a que o presente las pruebas o deje de estar hablando de eso irresponsablemente, porque da una imagen de precariedad, de debilidad, que lo que hace es animar a los que crean que pueden tumbarlo ya. Un super bloque es lo mejor para poder vivir. No vengas a decir que hay algo superior, porque soy pana de Julián, soy llave de Martín, así como verás, soy chévere de aquí. Por eso busca un novio de otro lote, yo no te cambio por mi super bloque. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarito López y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con los colegas Marco Hernández, de Periodistas por la Verdad, y Juan Ernesto Páez Pumar, jefe de información del diario 2001. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos. Martes 18 de febrero, día de marchas, protestas y de violencia en varios estados del país. En Caracas, los chavistas, en su mayoría trabajadores petroleros, caminaron desde la Plaza Venezuela hasta Miraflores para llevarle su contrato colectivo al presidente Maduro. Discurso encendido. La oposición se concentró en la Plaza Brión de Chacaíto y allí esperó pacientemente a Leopoldo López, quien luego de unas palabras se entregó a la Guardia Nacional y posteriormente en compañía de Diosdado Cabello llegó al Palacio de Justicia. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? El día de hoy yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no juzga de acuerdo a la Constitución y las leyes. Nosotros terminamos cuidando la vida de Leopoldo López. Y yo lo puedo decir en mi corazón. Yo sé que su padre y su madre, así estén en contra de nosotros, en su corazón saben que nosotros salvamos la vida de su hijo. Podrán neutralizarnos algunos de nosotros y vendrán otros líderes. Muchos me preguntan hoy, ¿quién es el líder en estos momentos históricos? Y yo digo, mírate en el espejo, porque el líder eres tú. No se puede estar en la cuerda floja. Es momento de definiciones. O se está con la Constitución o se está con la conspiración. ¿Dónde están las pruebas? ¿O será que lo que hay en marcha es un autogolpe? Y como hay en marcha un autogolpe, quiere decir que es algo interno del propio gobierno y obviamente frente a una situación como esa, nadie va a conocer nada. Rechazamos contundentemente las acciones violatorias de la ley por parte de un sector de la sociedad venezolana, apoyadas en forma ya comprobada desde el exterior. Al presidente de la República, emplazarlo desde Lara
a que asuma responsablemente, repito, con mucha humildad, de que uno en funciones de gobierno debe tener siempre previsto el norte de la rectificación. En Altamira se dio una reunión. Había un alto dirigente de la oposición, se va a saber quién es. Y allí se habló de asesinar a Leopoldo López. Y este alto dirigente de la oposición dijo: yo tengo los grupos y los motorizados que pudieran hacerlo. Y la responsabilidad de ponerle coto a eso de quién es del gobierno, porque si empieza a ocurrir que los ciudadanos lo hagan, eso tiene un nombre, eso se llama guerra civil. CNN, las 24 horas del día, su programación es programación de guerra. Ellos quieren mostrar en el mundo que en Venezuela hay una guerra civil. Y en Venezuela el pueblo lo que está es trabajando, estudiando, construyendo patria. Eso es lo que estamos haciendo nosotros todos los días. Si no rectifican, se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. Una semana muy intensa y muy noticiosa. ¿En qué momento, en qué hora se encuentra Venezuela? Hemos visto a través de los testimonios que acabamos de presentar denuncias de golpe de Estado por parte del presidente Maduro, denuncias de autogolpe por parte de Enrique Capriles, líder de la oposición. Ya Leopoldo López está preso en Ramo Verde. ¿Cómo podemos calificar, Marco, vamos a comenzar contigo, la hora que está viviendo Venezuela? Bueno, en este momento podemos decir con mucha responsabilidad que se está viviendo un clima de tranquilidad después de los días de sosiego. Estaba, por supuesto, analizando rápidamente, ya lo habíamos analizado con mucha seriedad, algunas de las posiciones, sobre todo de los sectores de la oposición. Por ejemplo, Capriles dice que los civiles no dan golpes, pero yo creo que no tiene memoria, porque en el 2002 quienes dieron los golpes fueron los civiles, y quien se montó en la presidencia de la República fue precisamente un civil, Pedro Carmona. Pero fíjate que la misma marcha que se produce el 12, o la convocatoria a salir al país, creo que un grupo de parlamentarios se unieron a un grupo que se llama La Movida. Y la consigna de La Movida es salir a la calle hasta que Maduro se vaya. Bueno, si eso no es un llamado a rebelión, un llamado al golpe de Estado, que alguien me explique qué es. Porque que la gente se mantenga en la calle hasta que el presidente se vaya, ya eso es un llamado de golpe de Estado. Y fíjate que el mismo 12 de abril las consecuencias fueron esas. 3 personas fallecieron, lamentablemente 2 muchachos muy jóvenes que perdieron la vida por ese llamado irresponsable, porque, por supuesto, luego de este llamado había todo un aparataje montado para producir la violencia que lamentablemente se produjo, con los destrozos a la sede de la Fiscalía Nacional, los destrozos que sufrió el CICPC, que cuánto le cuesta al CICPC tener las patrullas para poder hacer su trabajo de investigación y resolver los delitos. 6 patrullas fueron quemadas, 2 personas fallecieron ese mismo día y lamentablemente el país entró entonces en lo que ellos habían previsto, en un clima insurreccional, diría yo, que afortunadamente con la actuación de los cuerpos policiales, la ponderación del gobierno nacional, se ha podido solventar y poco a poco la tranquilidad vuelve a las calles. Ahora, hablemos de esta semana, Juan Ernesto. Está Leopoldo López en Ramo Verde. ¿Qué significa eso para la oposición? ¿Es Leopoldo López el líder de la oposición en estos momentos? Y las discrepancias que han surgido con Enrique Capriles, que si bien ha manifestado que apoya a Leopoldo López, sin embargo dice que esta no es la manera, la protesta, como se ha encauzado. Pero decir que Leopoldo López es ahora el líder de la oposición, creo que es algo prematuro. Eso habrá que esperar viendo los videos que tú estabas colocando acá en este intro y lo que hemos analizado toda la semana. De verdad que es prematuro, porque así como se dice después de la muerte del presidente Chávez, que se evidencian grupos, subgrupos dentro
del oficialismo, es evidente que en la oposición siempre han existido y que en algún momento, bien sea por alguna coyuntura electoral, se unen en otros momentos. Pero si bien no se puede decir que el oficialismo es monolítico, mucho menos la oposición, y eso la propia oposición lo tiene claro. Ahora lo que hay que analizar es que dependiendo de lo que transcurra, se da por descontado que dejar a Leopoldo López preso mucho tiempo potenciaría su liderazgo, lo martirizaría de alguna manera y le haría un favor a su situación. Lo que todo el mundo espera es que haya un proceso limpio, transparente y que se apegue a la legalidad, pero sin embargo se siguen evidenciando dos discursos, al menos, el de Capriles y el de López y alguna gente que lo acompaña y de mucha gente que también en la calle se ha visto que lo acompañan. Internamente y externamente se habla de una oposición radical, como también se habla de un chavismo radical, de un oficialismo radical, que el propio presidente Maduro en su mensaje anual a la Asamblea Nacional habló de eso, que me critican los extremistas también, y es un poco, lo menciono que no es un secreto para nadie, porque cuando se etiqueta a la oposición que toda es violenta, que toda es extremista, que es esto, que se ha visto en algunas situaciones en el país, no es así, como también etiquetar a todo el chavismo como extremista y violento. Ahora, en el caso del liderazgo de Leopoldo López, habrá que ver cómo él mismo administra lo que le está pasando, que en algún momento Capriles lo administró muy bien, es uno de los pocos, digamos, dirigentes de oposición que ha pagado, no una pena porque no hubo una sentencia, pero sí estuvo preso por algún tiempo determinado y dependerá mucho de él y del contexto que transcurre en las próximas semanas y meses, cómo puede sacarle rédito Leopoldo López a la situación particular que él está viviendo. Y un momentico para un comentario a lo que decía Marco, yo pienso que los golpes de Estado los da quienes tienen las armas. Algunas veces los militares no montan a civiles. En el 45 los militares montaron a civiles y en otras oportunidades, en el 2002, montaron a civiles. Pero yo creo que por donde va el comentario de Capriles Radonsky es que quienes pueden dar un golpe de Estado son militares. Ahora ellos dirán si montan civiles o no montan civiles, que es otra historia que está sumamente documentada en la historia contemporánea de Venezuela. Tenemos que ir a una pausa, pero yo quisiera preguntarle, me lo dicen rapidito, sí o no. ¿Debió entregarse Leopoldo López a la justicia? Marco. Pero es que no podría responderte tan rápido como tú preguntas, porque yo estoy seguro que detrás de todo esto se montó un show para tratar de fortalecer un liderazgo de Leopoldo López que yo creo que murió en el intento. Porque creo que Leopoldo López traicionó a sus propios seguidores. Luego de haber pactado con el gobierno, de haber pactado su entrega, fueron 3 noches de conversaciones, mientras él llama a la gente, que había un buen grupo de personas ahí esperando el discurso de Leopoldo López. Esperaban más de Leopoldo López, no esperaban que Leopoldo López se fuera a entregar de la manera que se entregó, acompañado de Diosdado Cabello para resguardar la vida, y yo creo que esto también evidenció más la fractura que hay dentro de los elementos de la oposición, y yo creo que el pueblo o la gente que apoya a la oposición, yo creo que los momentos históricos se asumen con posiciones, porque el presidente Chávez lo pudo asumir, lo asumió el 4 de febrero, lo asumió el 2002, aún a costa de su vida. Leopoldo López apenas le asomaron de que había una componente para atentar contra su vida, empezó a negociar con Diosdado, el presidente de la Asamblea Nacional, y se presentó al Poder Judicial con Diosdado y luego a la cárcel de Ramo Verde resguardado por Diosdado Cabello. Yo creo que ese es un liderazgo que no va a tener ninguna validez porque los pueblos, por supuesto, siguen a los que asumen responsabilidades, que no fue el caso de Leopoldo López, y ahí está en Ramo Verde, además de que yo particularmente creo que está en el lugar donde debe estar y tiene que pagar por los llamados irresponsables que hizo, que le ha traído tanta violencia al país. Ernesto. Bueno, cito mi idea, que lo dirá el tiempo, cómo él reaccione de ahora en adelante, qué estrategia maneje él, que no puede ser exactamente la misma que ha manejado hasta este instante. Un poco también lo de las ideas que plantee o la manera alternativa que plantee para fijar su posición frente al gobierno. Pues si estás en contra del gobierno, unas políticas de este gobierno, o hay otras maneras de plantearlas y también de protestar, bien sea en la calle o bien sea de una manera distinta, como lo han planteado otros elementos dentro de la oposición. Ahora, en principio creo que sí fue una decisión acertada
haberse entregado y haberse presentado ese día allí en la Plaza de Abrión. Resguardado por Diosdado Cabello. Bueno, no sé si eso de Diosdado Cabello sea tanto para rayar a Leopoldo López o mucha gente dice ya que fue para dejar en algunos sectores del propio oficialismo mal parado también al porque Chávez se entregó dos veces, se entregó el 4 y se entregó el 2002 y jamás fue flanqueado por sectores de la oposición. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabb. Al regreso, Bajo Fuego. Continuamos con la Semana Venevisión. 8 días de protestas, 8 muertos, 388 detenidos y 137 heridos, según cifras de la Fiscalía. Varios estados encendidos. Ponemos el foco en Carabobo, donde murió Génesis Carmona, Miss Turismo 2013. Veamos el siguiente reporte. Después de durar varias horas recluida en la unidad de cuidados intensivos, la joven de 22 años de edad de Miss Turismo Carabobo 2013 murió a causa de una bala que recibió en su cabeza cuando protestaba en la avenida Cedeño de Valencia. Fue una herida de bala grave a nivel del cráneo en la región occipital que produjo daños muy severos a nivel del cerebro y que fue lo que la llevó finalmente a la muerte. Entre los otros heridos de bala que se registraron este martes en Valencia hay un joven identificado como Engerson Ramos de 18 años de edad que se encuentra en delicado estado de salud con un disparo que le perforó un pulmón. Aquí está la fascista, mírenme mi rostro, Cifrina de Miguel Peña, barrio Los Naranjos, señor. Nosotros no somos ningunos guarimberos, nuestros hijos quieren futuro. Futuro, señor. El gobierno se mete en Táchira para poner orden. Denuncia que se ejecuta un plan subversivo desde San Cristóbal con la presencia de paramilitares. La oposición dice todo lo contrario y responsabiliza al Ejecutivo de lado y lado. El hecho ocurrió en la avenida Carabobo, donde fue quemada la carpa de la vigilia que mantienen los estudiantes. 10 universitarios resultaron heridos y 4 vehículos con impactos de perdigones. El ataque fue perpetrado a las 12:30 de la noche hasta las 2 de la mañana. Dispararon a mansalva aquí en el tanque de guerra. Quemaron motos de nuestros vecinos que han luchado y las han comprado con trabajo, con dignidad y con esmero. El pueblo del Táchira no se arrodilla. En las residencias cercanas al lugar también se evidencian daños. La tanqueta y el monumento de la plaza fueron calcinados. Denuncian 2 detenidos. Quiero decirle a todos que la lucha es de todos y no nos vamos a rendir. Si 20 veces vienen a sacarnos, sepan lo que 20 veces nos vamos a volver a meter aquí. Si tengo que decretar un estado de excepción especial para el Táchira, estoy listo para crearlo, para decretarlo. Y meter los tanques, las tropas, la aviación, meter toda la fuerza militar de la patria, porque el Táchira nosotros lo vamos a preservar como territorio venezolano. Protestas simultáneas en varios estados del país. Aquí hay varios elementos que queremos analizar. Carabobo. El gobierno ha dicho que a Génesis Carmona la mataron infiltrados. Marco, ¿cómo has visto tú la actuación de los llamados colectivos y la polémica que se ha generado? Bueno, lo de los colectivos también ya es un disco rayado, ¿no? Siempre las personas que de alguna manera apoyan al gobierno le etiquetan que si colectivo, que si grupos violentos. Tendríamos, yo con mucha responsabilidad, puedo decir que muchas de las cosas que se dicen no son. Las investigaciones sobre la muerte, muy lamentable como todas las muertes, igualmente como la muerte de uno de los miembros de este colectivo llamado Juancho, quien particularmente no conozco, pero he visto la reseña de su familia y es una muerte que duele como cualquiera de las muertes que pueden ocurrir cuando se está protestando. Creo que nadie debiera perder la vida por protestar. Bueno, ya las investigaciones también están iniciando otro rumbo en cuanto a la modelo, porque yo sí tengo que decir con mucha responsabilidad que nadie del gobierno
quiere que se sucedan estos hechos de violencia. No le conviene al gobierno estos hechos de violencia y por eso las investigaciones que se están llevando con mucha rigurosidad, con mucha responsabilidad. Fíjate lo que ha pasado en el estado Táchira. En el estado de Táchira llegó la normalidad gracias al gran trabajo que hizo el ministro Miguel Rodríguez Torres, con toda una inteligencia militar y con el apoyo, por supuesto, del diálogo de la gente del estado Táchira, llamando a los alcaldes opositores, se pudo solventar la situación del Táchira sin que en ese estado hubiera un muerto. Pues Ernesto, tu opinión sobre la actuación de los colectivos y lo del Táchira, militarizado el estado Táchira. Bueno, en otras oportunidades, especialmente en el 23 de enero, han mostrado las armas, incluso los medios internacionales, más bien hasta con mucho orgullo. Igualmente, no se puede generalizar como pasó con los círculos bolivarianos. Hay muchísima gente, yo creo que en general, la gran mayoría del país, gente honesta y gente pacífica, pero hay, sin duda alguna, que hay gente que está armada. En estos días, en una entrevista a una radio, uno de los líderes de estos colectivos dijo que era un secreto militar de dónde sacaban ellos las armas. Si son una minoría, así sean 2 o 3 colectivos o 2 o 3 grupos, si no le quieren llamar colectivos, le quieren poner otro nombre, o grupos que se identifican supuestamente afectos al gobierno y están armados, eso hay que investigarlo, porque lo que me sorprende es que en un principio el presidente y gente vinculada al gobierno sí se mostró como dispuesto a que también esos grupos se iban a investigar y se iban a atacar. Y en esta última cadena, cuando que pusiste ahí el video, lo del posible estado de excepción al estado Táchira, en esa misma locución el presidente ya dijo que no había nada que investigar, que esa gente no tenía ninguna vinculación con ningún acto violento y toda la carga se deja a la oposición. Y ahí es cuando se generaliza. Entonces hay que también decir, bueno, como la muchacha que salía en el video de Carabobo, bueno, ella no es fascista, ella no es violenta, bueno, está en una marcha con razón, estar ahí protestando, pero no se puede ahora invertir toda la carga solo a la oposición, porque entonces cuando ahora se le dice al gobierno, dicen que son infiltrados. La oposición no podía decir también que hay infiltrados dentro del gobierno. Pero fíjate una cosa. No, porque es que los colectivos lo han dicho. En tu planteamiento, pero fíjate que cuando se lanza a la calle a la gente y se dice que es hasta que el presidente Maduro se vaya, se anuncian daños colaterales. Pareciera que a estas personas los daños colaterales no les importa, pero hay muertos que son producto de esos daños colaterales que ellos dicen, los mismos muertos que han ocurrido por bala, pero nosotros no hemos mencionado la muerte del jovencito que fue atropellado cuando un loco quiso atravesar y les pasó por encima, cuando el fiscal del estado Carabobo, por esquivar una de estas protestas, chocó su carro porque habían echado en la vía gasoil y eso hizo que el carro se disparara. Esa es otra de las muertes. Entonces, hay esos daños colaterales que es producto de esa violencia, de esa gente que llamó irresponsablemente a la violencia. Si esa gente llama irresponsablemente a la violencia, a mí no me extraña que cualquier cosa puede suceder. Yo tuve la oportunidad de conversar. Pero justificaría eso que un colectivo o alguien afecto al gobierno hiciera provocara violencia también. No, para nada. Yo creo que no, porque entonces la tesis del infiltrado va para cualquiera de los dos bandos. Cualquier bando se puede escudar, es que también tenemos infiltrados. Precisamente que al que le interesa la violencia, las manifestaciones, y lo hemos visto, son precisamente a los que convocaron esas manifestaciones violentas. ¿O es que acaso el descomiso que hizo la Policía Nacional luego de haber aplicado una táctica militar y poder detener a estos sujetos que andaban con esas motos para arriba y para abajo, organizando guarimba y todo el descomiso que se lo hizo? Si alguien me dice que eso no es violencia, entonces, bueno, estaría ocultando la realidad. Entonces, yo lo que creo es que hay que investigar a profundidad, y de verdad, esa señora ya dice que no es, que es una parroquia de Miguel Peña, que es muy populosa en el estado Carabobo, es un bastión, siempre ha sido un bastión revolucionario, pero estaba protestando y yo creo que tiene su último derecho a protestar. No es condenar ni culpar a nadie a priori, espera que se investigue, por favor. Tenemos que hacer una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparten de nuestra sintonía, tenemos mucho más. En Twitter, @lasemanabb. Al regreso, el Ojo Internacional. Seguimos en la Semana Venevisión. Venezuela bajo la mirada internacional.
Presidentes del mundo han hablado sobre la situación. El primero fue Estados Unidos y tuvo su respuesta. 3 funcionarios de la embajada expulsados del país. El segundo fue Colombia. También recibió lo suyo. Todos estos funcionarios están obligados a retirarse de la patria soberana e independiente de Venezuela en las próximas 48 horas por estar activamente participando de la organización y la promoción de estos grupos que hoy intentan generar la violencia en nuestro país. En Venezuela, en vez de tratar de distraernos generando falsas acusaciones contra los diplomáticos estadounidenses, el gobierno debería enfocarse en solucionar las preocupaciones, los problemas de la población. Junto con la OEA le pedimos al gobierno de Venezuela que libere a los manifestantes que están detenidos y se comprometa en un diálogo verdadero. No, señores gringos, váyanse bien largo, pero bien largo, al carajo ustedes y sus lacayos de aquí. Queremos hacer un llamado a la calma, un llamado a establecer canales de comunicación entre las diferentes fuerzas políticas en Venezuela para garantizar la estabilidad del país y el respeto a las instituciones y a las libertades fundamentales. Hacemos también un llamado para que se respeten los derechos humanos de los colombianos residentes en Venezuela. Vemos con preocupación las recientes deportaciones de colombianos, compatriotas que han denunciado que han sido deportados sin justa causa. Me va a venir a dar lecciones a mí de democracia el presidente Santos, cuando yo lo que estoy haciendo es defender a Venezuela, el derecho a la paz de Venezuela. Y lo voy a defender con toda la fuerza de nuestro pueblo. ¡Ya basta, carajo! Es la tercera vez en menos de un año que el gobierno del presidente Maduro toma acciones contra diplomáticos de Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación, Venezuela, internacionalmente? Bueno, Opinar, pedir diálogo, ¿es tener injerencia sobre los asuntos internos del país? Yo creo que si va a haber una hipersensibilidad sobre la opinión internacional, debería haber un acuerdo interno, porque cuando la comunidad internacional me halaga, lo acepto, incluso aceptamos que venga un presidente como Daniel Ortega a un acto político en Venezuela a insultar a la oposición. Entonces eso no se ve como injerencia, y en muchos casos. Entonces sí, debería haber rechazar eso o impedir eso. Y no solamente cuando la OEA, de vez en cuando el secretario Insulza ha hablado positivamente sobre el gobierno venezolano y otros organismos, es que sí me gusta la opinión de la comunidad internacional y de lado y lado. Es decir, entonces nos aislamos, no aceptamos que nadie opine a favor ni en contra, porque siempre va a estar ese juego, esa polarización incluso sobre la opinión internacional. Y un poco creo que el caso de Santos es emblemático, se ha discutido mucho, es el pragmatismo de la relación. O sea, esto iba a ser así, pendular, en el momento en que, por alguna razón, en este caso él alega pues algún ataque a sus connacionales aquí en Venezuela. Esa situación que humorísticamente se ha hablado de los mejores nuevos amigos no iba a perdurar todo el tiempo. Los países tienen sus intereses, y muchas veces son intereses que no tienen nada que ver con los intereses internos de la República. Esto va a una reflexión, es que los problemas tenemos que solventarlos, ni el gobierno buscar aliados internacionales en detrimento de la disidencia, ni viceversa, en este caso. Marco, la ONU y la OEA han hablado sobre la situación de Venezuela. De hecho, en días pasados veíamos la posición de nuestro embajador Roy Chatterton. Y la oposición ha asomado la posibilidad, y algunos sectores del país, de que se le aplique a Venezuela la Carta Democrática. Bueno, de verdad que eso es lo que da risa, ¿no? Pero fíjate una cosa, ¿no? Ocurre que cuando hay una injerencia que es con un propósito, con un fin, porque cuando aquí se llaman a las protestas, que no son una protesta normales, que son una protesta hasta que el presidente se vaya, bueno, todos sabemos lo que puede generar esa violencia y lo que generó esa violencia.
Entonces, dentro de ese contexto, los mandatarios que han fustigado al gobierno nacional, que han llamado al diálogo, cosa que lo ha hecho el gobierno porque ha estado llamando al diálogo y ha estado llamando a la paz. O sea, no tienen ellos que decirnos porque ciertamente se ha hecho. Pero, por ejemplo, cuando hubo las protestas masivas de estudiantes en Chile, que también lamentablemente murieron algunos estudiantes, cuando el gobierno de Chile reprime y asesina a los indios mapuches de esa región, el gobierno venezolano sale a decirle inmediatamente al gobierno de Piñera cómo tenía que tratar a los estudiantes o cómo tenía que resolver su situación. Entonces, cuando eso ocurre, cuando en Estados Unidos maltratan cada vez que quieren a los manifestantes, no somos nosotros los que vamos a decir a ellos cómo deben manejar esa situación. Lo que ocurre es que se dice fuera de contexto, no saben lo que está ocurriendo en Venezuela, no saben que cada muerte que ocurre nos duele a nosotros, a los venezolanos, y que cada pronunciamiento de ellos alienta, por supuesto, a una gente que tiene unas pretensiones de crear el caos, la violencia, de fomentar una guerra civil en el país para pedir entonces la famosa Carta Democrática y para pedir la intervención extranjera. Porque en el fondo está eso. En el fondo lo que se persigue es que la gente se mantenga en las calles, que la gente monte la barricada, que es repetir el esquema de Ucrania, repetir el esquema de Siria, de Libia, para que luego entonces venga la famosa Carta Democrática, venga Estados Unidos, como ha dicho Obama, que es inaceptable el uso de la violencia en Venezuela, cuando precisamente el gobierno ha tratado de reducir en el menor costo posible de vida la violencia que generaron unos grupos irresponsables. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí considero que es válido, que tenemos que defender la soberanía y tenemos que defender la democracia, porque si el presidente Maduro fue electo, fue electo democráticamente, y si tiene que salir de la presidencia, tiene que ser democráticamente, no con una marcha hasta que él se vaya. Pero el gobierno se ha opinado, quizás como lo tú dices, el caso de Piñera no, pero sí ha expresado su opinión, incluso una cosa tan irónica que el presidente Chávez en vida, no solamente en el foro de la ONU, que puede decir que es un sitio neutral, pero invitado a instituciones estadounidenses, habló muy mal del gobierno estadounidense. No voy a entrar aquí si tenían razón o no, pero eso es algo inédito, que pensar que venga algún funcionario extranjero aquí a hablar en un foro público y transmitir por televisión en contra del gobierno sería algo, y se ha opinado muchas veces. Bueno, habló mal de un presidente, claro, que casi todo el mundo hablaba mal perfecto, de ese presidente. Muy bien, pero sí lo ha hecho. Del pueblo de Estados Unidos, y además no son puntos de comparación porque las situaciones no son las mismas. Fíjate que en Colombia hay un problema muy grave con las escuchas, con las grabaciones, y Venezuela es garante de ese plan de paz que está llevando a cabo Colombia y la guerrilla, y el gobierno venezolano ha hecho mutis, ni siquiera se ha metido siendo garante de la paz de las violaciones, las grabaciones en el Estado colombiano. El gobierno no ha opinado antes. Situaciones, no, claro, que son situaciones pero decir que no ha opinado, y tendrá todo su derecho de opinar. Sabemos que en Colombia hay unas elecciones, están a la víspera de unas elecciones, por supuesto que Santos está pensando en sus elecciones y piensa sacar rédito, porque hablar mal del gobierno venezolano luego de esa matriz de opinión internacional, porque tú tocaste el tema internacional. Bueno, veamos las primeras páginas de todos los periódicos, incluso de los periódicos de Venezuela. La palabra diálogo no aparece. Aquí en Venezuela, en la prensa escrita, todos los días hay un parte de guerra. Parte de guerra lo tienen los medios impresos, que luego atacan a los medios televisivos porque no le hacen el juego a la violencia. Cuando uno ve los medios internacionales, piensan que verdaderamente en Venezuela estamos en una guerra civil. Entonces, bueno, nosotros, por supuesto, y hay toda una campaña internacional, porque Venezuela, no es un secreto, representa el futuro de Latinoamérica, pues representa el futuro de la fuerza progresista, y de ahí vienen sus ataques, y responsablemente tenemos que decir lo que es así, y yo creo que el presidente Maduro va a tener que acostumbrarse a estos ataques que siempre van a venir, y siempre vamos a tener CNN, siempre vamos a tener NT24. Los colombianos tienen una fuerza increíble porque tienen 3 televisoras, Radio Caracol, no solamente NT24, tienen a Caracol, tienen a la televisora del Tiempo, que transmiten como si estuvieran transmitiendo para Colombia estando aquí en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabb. Al regreso, play al mercado permuta.
Damos un toque a la economía. En medio de este clima de tensión, el gobierno dio paso hacia el SICAD II. El presidente Maduro firmó la Ley de Administración de Divisas e Ilícitos Cambiarios, que permite un mercado cambiario alternativo con permuta de títulos valores. Los privados podrán comprar y vender dólares bajo la supervisión del Banco Central de Venezuela. La ley, y es lo fundamental, autoriza que los privados, tanto personas naturales como jurídicas, si cualquier ciudadano o cualquier empresa, va a poder comprar o vender divisas entre sí. Fíjense que la tasa permuta regirá para los sectores no prioritarios. Comienza el SICAD el próximo lunes. Juan Ernesto, 3 tipos de cambio. Uno a 6.30, uno del SICAD 1, que es a 11.30, a 11.70, y ahorita el tercero. 11.70. Ahorita esa 11.70 está hasta que saca la nueva subasta de 220 millones de dólares. Bueno, un problema que las veces que hemos venido acá lo hemos tocado y es recurrente, el problema del flujo de divisas para diversos sectores de la economía nacional, con muchas observaciones que se han hecho, incluso dentro del propio gobierno, que hay, como todos los temas que hemos tratado hasta ahora, ameritan una investigación muy clara de qué es lo que ocurrió. O sea, no es ya manera de chiste los 30.000 millones que se fueron, que han comentado funcionarios como el ministro de Jordani. El vicepresidente Arriaza, el día siguiente a las elecciones del 8 de diciembre, admitió que a pesar del control de cambio, aquí se han fugado 200 y tantos mil millones de dólares. El gobierno tiene que meterle el ojo a eso de una manera, yo diría ya que dramática, porque la locución del ministro Ramírez, precisamente en enero, cuando anunció que se acaba el 630 para una serie de sectores, admitía una falta dramática también de divisas para atender todos los requerimientos de la vida nacional. Evidencia, bueno, que ahí pasó algo bastante delicado, bastante grave, y a pesar de que se nos decía que no iba a haber devaluación, lo dijo el presidente Maduro el día 13 de enero, 14 de enero en su mensaje anual, que había 6.30 para todo el año y que había una situación muy controlada en ese sector. Las medidas sucesivas indican que no, que ahí está pasando algo muy grave y que otra vez no se puede decir únicamente que es un grupo de empresarios fascistas, apátridas que robaron al país. Es decir, hay corrupción también si de parte del gobierno hay funcionarios que también permiten esa corrupción. Marco, ¿tú crees que con esta medida el gobierno va a poder frenar un poco el innombrable, el dólar paralelo? Bueno, yo creo que es una medida muy importante, ¿no? Y yo creo que la población está esperando este tipo de medidas económicas, porque tampoco es que tenemos gringos nosotros para no reconocer que hay una situación económica bastante complicada, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el desabastecimiento, que en parte también molesta parte de la población venezolana. Yo creo que esta medida... ahí no hay color. Yo dije población venezolana, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que esta medida del dólar permuta, que le va a permitir a la gente, a las personas naturales, a personas jurídicas, adquirir dólares libremente. Yo puedo comprar los dólares y va a venir la oferta y la demanda a través de la casa de bolsa. Yo creo que esto va a permitir, y yo no soy economista, pero la lógica del mercado indica que esto va a incidir en bajar el precio del dólar paralelo, que es un dólar que no se puede nombrar, es un dólar que existe, un dólar que la gente va desesperada, va y lo compra. Ahora, existiendo más demanda, existiendo personas que quieran vender y quieran comprar dólares libremente a través de las casas de bolsa, estoy seguro que esto va a repercutir en la cotización del dólar y, por supuesto, al bajar el dólar paralelo, muchos de los productos que se venden en el mercado como excusa de que lo compraron al dólar a 100, a 80, necesariamente van a tener que bajar porque va a haber una mayor demanda y venta de dólares. Así que yo creo que es muy positiva este anuncio económico y esperamos que en lo sucesivo el presidente del gobierno Maduro, y estoy seguro que va a ser así, va a venir también haciendo anuncios económicos
que la población está esperando. Hablando de Ramírez, no quiero finalizar la semana de Venevisión leyéndoles una noticia que me parece sumamente importante. Ramírez evalúa suspender despacho de combustibles en zonas en asedio. El titular de PDVSA, ministro de Petróleo, dijo al mediodía que tienen información sobre presuntos ataques a estaciones de servicio y al transporte de combustibles. Cortico, ¿qué te parece esta...? Esperamos que no suscite una situación de nerviosismo como el tema de la gasolina, sabemos, lo hemos vivido nosotros, es un tema extremadamente delicado, siempre genera alguna sensibilidad en la población y hasta ahora, bueno, estamos aquí en el estudio, no sabemos qué podría haber pasado en la calle, si hay cola, gente llenando los tanques, o sea, compras nerviosas de gasolina, que sería una situación bastante irónica. Marco. Bueno, yo creo que es un tema cancelado, yo creo que en su momento lo dijo el presidente de Petróleos de Venezuela en el momento que se vivía una situación incómoda en el estado Táchira, cuando se estaba atacando las estaciones de gasolina, cuando se vivía una situación intensa en el estado Zulia, donde también se amenazaba con atacar las estaciones de gasolina, donde se atacó las instalaciones de Corpolet, tanto en Carabobo, que hasta hace poco estuvieron una parte importante de Valencia, Prevo 1, Prevo 2, sin electricidad, producto de los ataques que sufrió Corpolé en esa zona. Yo creo que lo dijo en ese contexto, pero una vez que el ministro Ramírez puso orden en el estado Táchira, una vez que ha bajado la intensidad en Maracaibo y en Carabobo, yo creo que este tema está cancelado. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos. Recuerde que este programa lo puede volver a ver este domingo a las 6 de la mañana. Nos despedimos con Simón Díaz, el maestro de la tonada llanera, quien partió el pasado miércoles. Su herencia musical es reconocida en nuestro país y el mundo entero. Se fue el tío Simón, se fue Caballo Viejo. Caracha, negro. Me van a ayudar. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta, y no le obedece a frenos, ni lo paran falsas riendas. Cuando estaba en el camerino, se me acercó una muchacha